La salvación por la fe. Todo cuanto Dios ha dado al hombre es pura gracia, gratuita, inmerecida, nacida únicamente de su amor. Desde el primer aliento de vida hasta cada bendición presente, nada hay en nosotros que justifique el menor favor divino. El hombre está destituido de toda gloria delante de Dios, corrompido en su corazón, incapaz de ofrecer satisfacción alguna por sus pecados. El árbol podrido no puede dar fruto bueno, y así el corazón humano abandonado a sí mismo solo produce miseria. Sin embargo, Dios en su misericordia no nos dejó en ese estado. Si los pecadores hallan favor con Él, es gracia sobre gracia. Y la mayor de todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros es la salvación. Por eso el apóstol no dice simplemente que seremos salvos, sino algo más inmediato y más vivo. Por gracia sois salvos por la fe. La gracia es la fuente, la fe, la condición. Esto nos lleva a tres preguntas que Wesley aborda en este sermón. ¿Por medio de qué fe somos salvos? ¿En qué consiste esa salvación? ¿Cómo responder a las objeciones más comunes que se levantan contra esta doctrina? 1. ¿Por medio de qué fe somos salvos? La fe que salva no es cualquier fe. Wesley distingue con cuidado tres tipos de fe que no son la fe salvadora. La primera es la fe de los paganos. El Creador exige de todo ser humano creer en su existencia, en su justicia y en la obligación moral de vivir rectamente. El griego, el romano, el escita y el indio no tenían excusas si ignoraban esto. Pero esa fe, siendo verdadera en lo que alcanza, no es suficiente para la salvación. La segunda es la fe del diablo, que en cierto sentido es más amplia que la del pagano. El enemigo de Dios no solo cree en la existencia divina, sino que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Lo confiesa con sus propias palabras: «Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Cree toda la Escritura, conoce las profecías, tiembla ante la verdad. Y sin embargo, esa fe no lo salva, porque es puramente especulativa, fría, sin raíz en el corazón. La tercera fe que tampoco salva es la que tenían los propios apóstoles mientras Jesús estuvo en la tierra. Creyeron en Él, lo siguieron, obraron milagros en su nombre. Pero aún no comprendían la necesidad de su muerte ni el poder de su resurrección. Era una fe incompleta, que esperaba su plenitud en la cruz y en el sepulcro vacío. ¿Cuál es entonces la fe que salva? Es la fe en Cristo, que tiene dos únicos objetos: Cristo mismo y Dios por medio de Cristo. No es un asentimiento intelectual ni una sucesión de ideas en la mente. Es, como dice la Escritura, una disposición del corazón. Con el corazón se cree para justicia. Es una confianza plena en la sangre de Jesús, la esperanza firme en los méritos de su vida, muerte y resurrección, el reposo en Él como nuestra expiación y nuestra vida. En una sola palabra, nuestra salvación. 2. ¿En qué consiste la salvación que produce esta fe? La salvación no es algo que se espera solo para el más allá. Es una realidad actual. El apóstol no dice «seréis salvos», sino «sois salvos». Es algo que se obtiene en esta tierra, en este momento, por quienes participan de la fe verdadera. Y esa salvación consiste, en esencia, en ser librado del pecado. No de algunos pecados, no de los más visibles o los más socialmente reprochables, sino de todos. Del pecado original y del actual, de los pasados y los presentes, de la culpa y del poder. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El primer aspecto de esta liberación es ser salvos de la culpa de los pecados pasados. La ley solo puede dar conocimiento del pecado, no libertad de él. Ninguna obra humana puede justificar al hombre ante Dios, pero la justicia de Dios por la fe en Jesucristo es para todos los que creen.
Cristo destruyó la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, quitando la cédula que nos era contraria y clavándola en su cruz. El resultado es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Junto a la liberación de la culpa viene la liberación del temor. No del temor filial, el temor de amar a Dios que no quiere ofenderlo, sino del miedo servil, del terror al castigo. Los que creen han recibido el espíritu de adopción, no el de servidumbre. Claman Abba, Padre, porque el mismo espíritu les da testimonio de que son hijos de Dios, y en esa certeza viven con una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Pero la salvación va aún más lejos. Libera del poder del pecado. El que es nacido de Dios no peca habitualmente, no peca voluntariamente, no peca por deseos pecaminosos deliberados. Su voluntad se opone al pecado, lo aborrece, no porque sea perfecto en toda circunstancia, sino porque la simiente de Dios permanece en él y lo sostiene. Así como un niño recién nacido recibe la leche que lo nutre, el creyente recibe la gracia que lo transforma y lo lleva, de fe en fe, de gracia en gracia, hasta la madurez en Cristo. Respuesta a las objeciones. La doctrina de la salvación por la fe ha enfrentado siempre las mismas objeciones. Wesley las recoge y las responde con claridad. La primera objeción sostiene que predicar la salvación por la sola fe es predicar contra la santidad y las buenas obras. La respuesta es directa. Si la fe que predicamos fuera aislada de las buenas obras, la objeción tendría peso. Pero la fe que enseñamos es precisamente la que produce buenas obras y santidad. No las sustituye, las genera. Los que confían únicamente en la sangre de Cristo son exactamente quienes usan todos los medios que Él estableció para hacer las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. La segunda objeción pregunta si esta doctrina no desarrollará el orgullo en los creyentes. Wesley responde con las palabras del apóstol: «No te ensoberbezcas, antes teme». Quien confía en la gracia, precisamente porque sabe que nada merece, tiene motivo para la humildad, no para la jactancia. ¿Dónde está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Ni la fe ni la salvación vienen de nosotros. Son don de Dios. La tercera objeción es que esta doctrina puede llevar a los hombres a pecar más, confiando en que la gracia abundará. Wesley reconoce que algunos así lo hacen, pero su sangre caerá sobre sus propias cabezas. La bondad de Dios, lejos de invitar al pecado, debería mover al arrepentimiento sincero. Y a quienes buscan a Dios de verdad, Él se les revela con una velocidad sorprendente. El carcelero de Filipos, los 3000 del día de Pentecostés, todos recibieron esa fe súbitamente, como el rayo que rasga los cielos. Una cuarta objeción dice que esta doctrina llevará a la desesperación a quienes descubran que sus buenas obras no los salvan. Wesley responde que esa desesperación es necesaria y saludable. Nadie puede confiar en los méritos de Cristo sin antes haber renunciado completamente a los propios. El que aún confía en su propia justicia no puede recibir la justicia de Dios. La desesperación de sí mismo es la puerta que abre al Evangelio. Finalmente, se dice que esta es una doctrina poco consoladora. Wesley responde con una pregunta: ¿hay doctrina más consoladora que esta? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Misericordia para todos, para Zaqueo, el ladrón público, para María Magdalena, la pecadora conocida, para cualquier alma que en este momento siente que nadie ha podido consolarla. Dios no despreciará esa oración. Tal vez muy pronto le dirá: confía, hijo, tus pecados te son perdonados.
La urgencia de esta predicación, Wesley cierra el sermón con una advertencia urgente. Esta doctrina debe predicarse en todo tiempo, y especialmente en el suyo. No existe otro fundamento que Jesucristo. No existe excepción de personas, ni los pobres, ni los ignorantes, ni los jóvenes quedan fuera. Si hay que exceptuar a alguien, sería a los ricos, a los sabios, a los moralmente respetables, que precisamente son quienes más huyen de esta predicación. Pero el mandato es claro: id, predicad el Evangelio a toda criatura. El demonio lo sabe, por eso ruge siempre que se predica la salvación por la fe. Por eso movió infierno y tierra para destruir a quienes la predicaron primero. Por eso usó todas sus fuerzas para asustar a Martín Lutero, que la revivió. Pero la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. El creyente, aunque débil como un recién nacido, prevalecerá sobre el enemigo fuerte. Marchará adelante bajo el gran capitán de la salvación, conquistando y a conquistar, hasta que todos sus enemigos sean destruidos y la muerte sea sorbida en la victoria. A Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo, a quien, con el Padre y el Espíritu Santo, sean dados toda honra, majestad, poder, dominio y gloria, por siempre jamás. Amén.